¿Por qué los cristianos no guardamos el sábado? Amados hermanos en Cristo, hoy nos reunimos para profundizar en un tema que ha generado preguntas, debates e incluso divisiones dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué los cristianos no guardamos el sábado, como lo hacían los israelitas en el Antiguo Testamento? La palabra de Dios nos llama a examinar con diligencia las Escrituras, porque en ellas encontramos la revelación progresiva de los planes divinos. Lo que para Israel era una sombra, para nosotros ha hallado cumplimiento en Jesucristo. Por eso debemos abordar este tema con humildad, pero también con firmeza en la verdad del Evangelio. El sábado fue instituido por Dios en la creación como un día de reposo después de los 6 días en los que formó el universo. Luego, con la entrega de la ley en el Sinaí, el sábado se convirtió en un mandamiento dentro del Decálogo, siendo un pacto perpetuo entre Dios e Israel. Éxodo 31. Para el pueblo judío, guardar el sábado era señal de obediencia, identidad y comunión con su Creador. Pero cuando miramos las Escrituras a la luz de Cristo, descubrimos que aquel reposo apuntaba a una realidad mayor: el descanso espiritual y eterno en el Señor Jesús. Cristo mismo dijo en Mateo 5: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, Él no anuló la ley, sino que la llevó a su plenitud. El sábado, como día de reposo físico, fue una sombra de lo que vendría, pero Cristo es el cumplimiento perfecto. El apóstol Pablo declara en Colosenses 2: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí entendemos claramente que los días de reposo, incluyendo el sábado, eran una figura que se consumó en Jesús. Cuando analizamos el ministerio de Cristo, vemos que Él no dejó de lado el sábado, sino que lo resignificó. En Marcos 2 afirma: El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Con estas palabras, Jesús se coloca por encima de la institución sabática. Él demuestra que el sábado no era un fin en sí mismo, sino un medio para señalar la soberanía del Mesías, quien nos ofrece verdadero reposo. Ahora bien, la iglesia primitiva, compuesta al principio por judíos convertidos, comenzó a reunirse el primer día de la semana, en conmemoración de la resurrección de Cristo. Hechos 20 nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. También en 1 Corintios 16 Pablo instruye a los creyentes de Corinto a apartar sus ofrendas el primer día de la semana. Y en Apocalipsis 1:10 Juan declara: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, haciendo referencia al domingo como día de celebración cristiana. ¿Por qué entonces los cristianos no guardamos el sábado? En primer lugar, porque el sábado era una señal exclusiva del pacto mosaico con Israel, no un mandato universal para la Iglesia de Cristo. En segundo lugar, porque Jesús mismo cumplió la ley, y en él tenemos reposo espiritual permanente. En tercer lugar, porque la Iglesia apostólica, bajo la dirección del Espíritu Santo, estableció el domingo como día de adoración en memoria de la resurrección del Señor. Queridos hermanos, no guardamos el sábado porque nuestra fe no descansa en un día, sino en una persona, Jesucristo, nuestro reposo eterno. Hebreos 4 lo expresa de manera poderosa: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Cristo es nuestro sábado viviente. Esto no significa que los cristianos seamos llamados a vivir en desorden o sin disciplina espiritual. Al contrario, el domingo se convirtió en el día de la comunidad cristiana para congregarse, escuchar la palabra, partir el pan y celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte. No es una imposición legal, sino una expresión de gratitud y libertad en el espíritu. En la historia de la Iglesia, desde los primeros siglos, los cristianos distinguieron entre el sábado judío y el día del Señor. La Didaché, uno de los escritos más antiguos después del Nuevo Testamento, ya mencionaba que los cristianos se reunían el día domingo. Padres de la Iglesia como Ignacio de Antioquía también afirmaron que los creyentes vivían según el día del Señor y no según el sábado. Así, amada Iglesia, la enseñanza bíblica es clara:
No guardamos el sábado porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El sábado señalaba hacia Cristo, pero ahora que Él ha venido, vivimos en la libertad del Evangelio. Nuestra adoración no está centrada en un calendario, sino en una relación personal con nuestro Salvador. Este tema tiene también implicaciones prácticas. Algunos grupos insisten en imponer el sábado como requisito de salvación, pero esto contradice el Evangelio de la gracia. Efesios 2 declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Imponer el sábado como condición es volver a las sombras y dejar de lado la luz de Cristo. Queridos hermanos, guardar el sábado no nos salva, ni dejar de guardarlo nos condena. Lo que determina nuestra salvación es nuestra fe en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La verdadera observancia del reposo está en descansar en la obra consumada de Cristo en la cruz. Hoy más que nunca necesitamos proclamar que Cristo es nuestro reposo. El mundo vive agotado, esclavizado por el pecado, el estrés y la desesperanza. Pero nosotros tenemos la buena noticia de que en Jesús hay descanso para las almas cansadas. No se trata de un día a la semana, sino de una vida entera rendida a los pies del Maestro. Concluyamos, pues, afirmando que los cristianos no guardamos el sábado porque nuestra fe está puesta en Cristo y no en un ritual del antiguo pacto. Guardamos, en cambio, la comunión con el Señor todos los días de nuestra vida, celebramos la resurrección en el día del Señor, y aguardamos el reposo eterno en la gloria prometida. Vivamos, entonces, en la libertad del Evangelio, adorando a nuestro Salvador con todo el corazón, no solo un día, sino cada día, hasta que Él venga. Amén. Cristo, nuestro verdadero reposo. Amado Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que tú eres el Creador de los cielos y de la tierra, el que dio el reposo en la creación y el que nos invita hoy a encontrar descanso en tu Hijo amado. Gracias porque en medio del cansancio, de las cargas y de las luchas de la vida, tú nos ofreces un descanso que no depende de un calendario, ni de un día de la semana, sino de una relación viva y transformadora con Jesucristo. Padre Santo, confesamos que muchas veces buscamos reposo en cosas pasajeras, en tradiciones, en actividades externas, en logros humanos, pero hoy reconocemos que el único reposo verdadero está en Cristo, quien en la cruz dijo: consumado es. Gracias porque nuestra salvación no depende de nuestras obras, ni de guardar un día específico, sino de la gracia que nos has dado en el sacrificio perfecto de tu Hijo. Señor, enséñanos a vivir cada día en tu reposo. Que no vivamos atados a legalismos ni a cargas religiosas que esclavizan, sino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ayúdanos a entender que el domingo, el día de tu resurrección, no es una carga más, sino una fiesta de gozo en la cual celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Que cada vez que nos reunamos como iglesia podamos experimentar el descanso de tu presencia y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, te pedimos por aquellos que aún están confundidos, por quienes piensan que el sábado es la llave de la salvación. Ten misericordia de ellos, Señor, y abre sus ojos a la luz del Evangelio, para que comprendan que la salvación es solo por gracia, solo por fe y solo en Cristo. Que podamos ser instrumentos de amor y no de condenación, testigos de tu verdad y reflejo de tu gracia. Señor Jesús, tú dijiste: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy nos acercamos a ti con todas nuestras cargas, preocupaciones y pecados, y encontramos en ti el descanso del alma. Gracias porque tú eres nuestro verdadero sábado, nuestro refugio seguro, nuestro reposo eterno. Padre amado, que este mensaje no sea solo conocimiento en nuestra mente, sino vida en nuestro corazón. Que descansemos en Cristo todos los días, que trabajemos para tu gloria sin buscar méritos propios, y que vivamos esperando el día glorioso en que entraremos al reposo eterno contigo en los cielos. Te damos gracias, Señor, porque en ti hay libertad, hay descanso, hay plenitud y hay esperanza. Guarda a tu iglesia en la verdad, fortalécenos en la fe, y ayúdanos a caminar cada día bajo la gracia de Cristo y la guía del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro reposo eterno, oramos. Amén.